יצליח לנו, אנחנו עבד. Amén. Bienvenidos a todos, Shabbat Shalom. Y bueno, vamos a comenzar este resumen de la porción Re de la Parashá 47 que encontramos en Deuteronomio del 11:26 al 16:17. Amén. La elección entre la bendición y la maldición. Bien, hay muchos por ahí a veces podrán escudriñar y buscar. Hemos estado estudiando y escuchando de otros moré, de otros maestros que nos enseñan, y el tema de la fonética, de los números que representan, pero en esta porción hoy nosotros más que nada es hacer un repaso, hacer un resumen de lo que es la porción en sí, y ir entrando en detalle en lo que es la interpretación más detallada. Eso es responsabilidad de cada uno, como lo venía diciendo hace un ratito. Así que nosotros vamos a hacer un ligero repaso de lo que fue la porción, de lo que es esta porción y lo que el Eterno nos deja como enseñanza en este Shabbat. Amén. Bien, comienza Deuteronomio 11:26, donde dice: He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Re significa mirar, observar. El significado de re es mucho más fuerte que el Shema, el oír y obedecer, porque tiene que ver con una percepción aún más profunda, como una visión interior o como los ojos del corazón. Para los creyentes, Red es una invitación a observar y alimentarse con la perspectiva de Adonai en su vida. Entonces, nosotros ese aquí es el que justamente le da el nombre a esta porción: observa, mira. Entonces, pero ese mirar no es solamente un mirar, ser un testigo solamente, sino ser partícipe. Nos está invitando a que nosotros participemos, seamos parte de no solamente observar, sino tomar cuenta en el asunto y poder ver, digamos, con mejor perspectiva la situación. Es más, nosotros después que dice, he aquí, observa, yo pongo delante de ti, de vosotros, delante de ti, la bendición y la maldición. Entonces, vamos a entender que el Eterno nos está invitando y nos está diciendo, pongo delante. Ese delante justamente es algo, es una consecuencia de nuestros actos, no es algo que ya pasó, no es algo que está detrás de nosotros, sino está delante. Para nosotros tenemos que avanzar. El Eterno siempre ha pedido a todo su pueblo que primero avance, que dé el paso. Nosotros muchas veces en nuestro pensamiento, muchas veces oramos y pedimos, ¿no es cierto?, al Padre que nos observe, que nos vea, que vea nuestras aflicciones, y le pedimos respuestas, le pedimos primero que nos bendiga, primero que Él actúe, cuando nosotros en realidad somos los que primero tenemos que actuar para, a consecuencia, recibir esa bendición, recibir estas cosas en nuestras vidas. Entonces, lo que es esta porción, más que nada, el comienzo, habla justamente de esto, de una consecuencia. Tanto la bendición como la maldición son consecuencias de nuestros actos, son consecuencias de lo que nosotros hacemos. Por eso dice en el versículo 27, dice: la bendición, si oyeres los mandamientos de Yud-Heh Vav-Hei, vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Yud-Heh Vav-Hei, vuestro Elohim, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces vemos cómo esto, tanto las bendiciones y las maldiciones en nuestra vida, son consecuencias de nuestros actos. Esto nos está mostrando que algo nosotros hicimos previo para recibir esto. Por eso el Eterno nos dice: delante de ti. Y justamente yo la otra vez ya lo conversaba. Recordemos que Moshe estaba volviendo a dar
los mandamientos del Creador a una generación que no había conocido lo que había sucedido en Egipto más que lo que sus padres le contaban. No lo habían vivido, pero sí sus padres le narraban los sucesos y las cosas que habían hecho. Recordemos que toda la generación que salió de Egipto, menos Josué y Caleb, todos los demás no pasarían a la tierra prometida, más que la nueva generación que nacería en el desierto, y esto fue a consecuencia de el mal accionar de aquellos espías que vinieron y trajeron esos reportes malos al pueblo de Israel y contagiaron esos reportes malos al pueblo. El pueblo tuvo dudas y la duda fue lo que les trajo a ellos esa maldición de perecer en el desierto. Entonces, siempre lo que nos pasa en nuestra vida es una consecuencia de un hecho que ya pasó. Por eso nos invita a observar y a mirar hacia nosotros, hacia atrás, qué es lo que estamos haciendo. No podemos poner por primero, digamos, pedir que nos llegue la bendición a nosotros antes de nosotros accionar. Es decir, tenemos que cambiar esa forma de pensar, esa mentalidad que el Eterno nos está invitando y nos está enseñando a cambiar esa forma de pensar. No como en el mundo, nosotros antes creíamos que nos tenía que llover las bendiciones, nos tenían que llover las cosas buenas antes de que nosotros actuemos. Incluso lo narraba con el ejemplo de Jacob, cuando va saliendo de su tierra, ¿no es cierto? Y vemos cómo Jacob, cuando escapa de su hermano y va a la tierra de Labán, la primera oración que hace es: si tú me multiplicas, si tú me ayudas a salir de esta situación, yo voy a darte el diezmo. Primero le pone una condición, Jacob. Bueno, en este caso exactamente lo mismo nos está mostrando el Eterno. Si oyeres mis mandamientos, Yud-Heh-Vav-Hei va a mandar, es la promesa de mandar bendiciones a nuestra vida. Si no los oyere, va a traer maldición. Y me hacía, recordaba y quería compartírselo con ustedes, que yo ya lo compartí creo que en la reunión pasada o la anterior, una de estas reuniones creo que no quedó grabado, lo que nos dice el Targum de Jonathan en Génesis 3.15. Génesis 3.15 nos habla justamente en nuestras Biblias comunes, encontramos la historia justamente de la promesa mesiánica, cuando aparece por primera vez, en donde el Eterno justamente habla sobre las dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que estarían en enemistad, pero no entendemos por ahí a veces la profundidad, porque muchas veces las traducciones las cosas que han plasmado aquellos traductores, por ahí a veces no fue lo tan profundo como encontramos en otros escritos. Por ejemplo, en el Targum de Jonathan, recordemos que Jonathan era un griego que transcribió los libros del arameo, entonces del hebreo al arameo, y él justamente hizo esta transcripción porque había muchas personas que después del exilio no entendían el lenguaje del hebreo que estaba escrito la Torá. Entonces ellos se tomaron al trabajo porque al haber estado 70 años en el exilio y al volver ya no hablaban hebreo sino hablaban arameo. Ya era una lengua que se había fusionado con otra lengua, con la lengua de Babilonia, y muchas veces muchas cosas no las entendían. La fonética y muchas de las cosas son parecidas, pero entonces no se comprendía bien algunas enseñanzas. Mire lo que nos dice el Targum de Jonathan en Génesis 3.15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente del hijo y la simiente de sus hijos, y sucederá que cuando los hijos de la mujer guarden los mandamientos de la ley, estarán dispuestos a golpear en la cabeza por cuanto abandonen, pero cuando abandonen los mandamientos de la ley, estarás dispuesto a herirlos en el talón. Sin embargo, para ellos habrá medicina, pero para ti no habrá medicina, y habrá remedio para el calcañar en los días del rey Mesías. Mire cómo nos enseña que el tema de ser parte de la simiente
de una de las dos simientes esa consecuencia de obedecer o no obedecer la ley. Si uno lo lee en otras versiones, en la Reina Valera o en otras versiones bíblicas, no encuentra la profundidad que nos está analizando e interpretando el texto en el Targum. Porque uno piensa, bueno, listo, hay dos simientes. Siempre hubo dos simientes, una simiente de la serpiente y una... No, acá el texto nos está explicando que el tema de la simiente nace a raíz de la consecuencia de guardar o no los mandamientos. Somos nosotros mismos la simiente de la mujer, hay una sola simiente. Ahora, la simiente va a pertenecer a la simiente de la serpiente cuando desobedece la ley del Eterno, y cuando obedece la ley del Eterno pertenece a la simiente de la mujer. Entonces, vemos, inclusive hay una promesa que aquellos que obedecen la ley, llegará el tiempo en las épocas del rey Mesías, que habrá cura para aquellos que son obedientes al Creador, a la ley. En el Targum de Jerusalén también nos dice algo muy parecido, y sucederá que cuando los hijos de la mujer consideren la ley y cumplan sus instrucciones, estarán dispuestos a golpearte en la cabeza para matarte. Y cuando los hijos de la mujer abandonen el mandamiento de la ley, no cumplan sus instrucciones, estarás dispuesto a herirlo en el talón y herirlos. Sin embargo, habrá medicina para los hijos de la mujer, pero para ti, serpiente, no habrá medicina. Pero sucederá que para esto habrá un remedio para el carcañar en los días del rey Mesías. Ven cómo la simiente, esa promesa, no está hablando de dos simientes separadas, sino de una elección, al igual que nos está mostrando esta porción. Nosotros, ¿qué elección vamos a tomar? Ser obedientes, escuchar la voz del Eterno y recibir esas bendiciones, o ser desobedientes, no escuchar los mandamientos, y obviamente a consecuencia vendrían las maldiciones para nuestra vida. Entonces, ¿sí? Pensé que vemos cómo, diríamos, esto es una pequeña introducción al tema, ¿no es cierto? Ahí vemos justamente la elección fundamental, la bendición por obediencia, la maldición por desobediencia, y esta promesa le dice Moisés en este momento, después ya siguiendo los versículos en el 28, 29, dice: haréis esto cuando entréis en la tierra prometida, pondrás en el monte Gerizim y en el monte Ebal, y en el medio iba a estar justamente, ¿cómo era la ciudad que se llamaba? Siquem. En el medio de los dos montes se encuentra Siquem, en el llano se encuentra Siquem, y de ahí ellos podrían escuchar perfectamente la bendición en el monte Gerizim y las maldiciones en el monte Ebal. Recordemos que este lugar también era en donde estaba el monte de Horeb, también en el... disculpen, no en el monte Horeb, sino en donde Abraham había hecho en el Sinán de Mamre. Justamente también este era el lugar de la enseñanza. Sabemos que este lugar, Siquem, es el lugar donde el Eterno nos enseña, nos muestra las enseñanzas, y ahora nos da la opción de decidir entre si queremos recibir la bendición o queremos recibir la maldición. Entonces, en la vida espiritual tenemos que tomar esa decisión diariamente, y esa decisión diariamente es la promesa que el Eterno hizo de poner su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Esa mente es esa condición que tenemos hoy en día de discernir entre lo bueno, lo malo, lo impuro, lo puro. Ahora está en nosotros tomar la decisión. El Eterno nos deja la elección. Nosotros no somos robots, no somos no somos marionetas del Eterno, sino Él nos da esa disposición de poder elegir cuál de los caminos queremos.
la pureza del culto, vemos en Deuteronomio 12, donde nos muestra la destrucción de los altares paganos, de la idolatría, que no hagamos como los pueblos que iban a ir encontrando en su camino, la centralización del culto en el lugar elegido por el Eterno, el sacrificio, los sacrificios solo allí, y la prohibición de imitar las prácticas idolátricas. Ahí ya comienza el Eterno a dar esa instrucción, Moshe comienza a renovar esa instrucción de la idolatría y a destruir todas las cosas paganas, pues sabemos que cualquier vestigio que quedaba de los, y lo vemos como evidencia, ¿no es cierto? Cualquier vestigio que quedaba de los pueblos donde ellos iban conquistando, sucedía que ellos se terminaban contaminando. No, no es casualidad. Muchas veces las personas dicen, no, pero era un Elohim malo que destruía la civilización, destruía las cosas, pero en realidad era un Elohim celoso, justo y perfecto que nos va guiando y nos va enseñando. Así como nosotros le enseñamos a nuestros hijos cuando sabemos que las consecuencias de sus actos pueden ser malas para su vida, y tratamos de corregirlo. Así también el Eterno es un Eterno celoso, es un Padre que nos guía y que nos lleva a cumplir sus mandamientos, sus instrucciones. Amén, amén. Justamente en esta parte, cuando mencionaba con respecto a la destrucción de los altares paganos, si lo traspasamos hoy en día a nuestras vidas, ¿cuántos altares paganos tenemos hoy en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana? Y no me estoy refiriendo a las religiones, no me estoy refiriendo, sabemos que hay una religión en la cual idolatra y tiene sus estatuas y todo eso, sino a cualquier cosa que nosotros coloquemos antes que al Eterno. ¿Cuántos altares paganos tenemos nosotros en nuestra vida? Es por esto que, justamente como mencionaba el hermano Diego durante toda la semana con respecto a la porción, y mencionaba con respecto a Deuteronomio, que en realidad es de Barín y es la repetición, ¿no es cierto?, de la palabra. ¿Por qué el Eterno otra vez nos vuelve a hacer hincapié en estas mismas cosas? ¿Por qué nos vuelve a repetir la instrucción? Porque el Padre ya nos conoce, ya sabe cómo somos, ya sabe que nos vamos a desviar, ya sabe que la mínima cosa que se cruza por delante de nosotros nos puede hacer caer, nos puede desviar, nos puede guiar por un camino que no es el camino que al Padre le agrada, ya sea con una música, ya sea con cualquier cosa que nosotros coloquemos, con un ídolo me refiero a ídolos del mundo, con un cantante, un famoso, y no nos vamos tan lejos, sino en nuestra misma casa, en nuestra propia casa. ¿Qué es lo que nosotros ponemos antes que al Eterno? Ponemos la riqueza, nuestro dinero, nuestros ingresos antes que al Eterno. Ponemos primero al Eterno nuestra familia, nuestros hijos, y con esto no estoy diciendo, bueno, que nos olvidemos de los hijos o que desatendamos la casa, el hogar, no me estoy refiriendo a eso, sino que primero está el Eterno, y que cada cosa que nosotros hablemos o digamos o instruyamos, por ejemplo, a nuestros hijos, o en nuestro matrimonio, o ya sea a nuestros padres, toda cosa que sea primero siempre el Eterno. Que cada cosa que hablemos sean solo palabras que vayan conforme a la voluntad del Eterno. Cuando nosotros quitamos todo tipo de idolatría de nuestras vidas, es que nosotros vamos a tener bendiciones. Es por esto que nuevamente nos hace hincapié el Padre con respecto a la instrucción. Sí, nos da a elegir, por supuesto que nos da a elegir, nos da a escoger. Pareciera como que estamos hablando una mezcla, como colocaban acá en los comentarios, porque estoy transmitiendo por Facebook, pero en realidad no es una mezcla. En realidad no es una mezcla. El Padre otra vez nos vuelve a hacer hincapié por algo muy importante. Nos da a escoger, pero nos da una ayuda para escoger.
¿Y cuál es esa ayuda que nos da para escoger? Es decir, que nos dice, si quieres que te vaya bien en la vida, si quieres tener bendiciones, elige seguirme, elige obedecer. Y obviamente van a venir consecuencias por la desobediencia. Entonces, nos da una ayuda encima que nos da instrucciones y que nos da esa libre decisión de escoger nosotros, también, también nos ayuda para que nosotros escojamos. Amén. Amén. Perdón, se me fue la... Bien, también nos enseña la disciplina de la vida cotidiana. La Torá establece normas claras para la alimentación, permitiendo el consumo de carnes en las ciudades, pero prohibiendo estrictamente la ingesta de sangre. Esta disciplina se extiende a los hábitos diarios, reflejando la santidad de cada aspecto de la vida. Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, porque en esta parte inclusive creo que era, si no me equivoco, es en el 12:15, donde justamente hace mención de que los impuros y los puros podrán comer de ella, pero cuando se está haciendo referencia a eso, justamente está hablando de las personas en su estado de pureza o en su estado de impureza. Eh, Quiere decir que podían comer, no que podían comer cosas que el Eterno no había tomado como alimento. Recordemos que en Levítico 11, en la porción donde veíamos la dieta alimenticia, esos alimentos, el Eterno distingue entre lo que es alimento y lo que no es alimento para nosotros. Entonces, lo que habla siempre en ese lugar, en Deuteronomio, le está volviendo a recordar esta misma dieta alimenticia, esta misma situación en donde prohíbe estrictamente el consumo de sangre. Eso es, inclusive lo vemos desde los tiempos de Noé. Vemos que el Eterno ya en aquel tiempo le había prohibido a Noé el alimentarse de sangre, porque en la sangre se encuentra la vida, y así también después lo encontramos en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, donde también uno de los mandamientos que le da a los nuevos creyentes, aquellos que vienen entrando en este caminar, en este andar, en este estudio, es justamente no alimentarse de sangre. Eso es estricto. Ahora, después lo otro justamente habla, ¿por qué? El tema de distinguir entre lo lo puro y lo impuro a las personas, es que muchas veces en la parte de Levíticos eran en las ceremonias, no podían asistir las personas que se encontraban con alguna situación de inmundicia o con alguna cosa que no podían estar ahí. Pero aquí les está diciendo que en los lugares, en sus poblaciones, pueden alimentarse de lo que se definió como alimento, como carne, como comida, pero ya no había algo estricto. Ahora, dentro de las celebraciones, dentro de las fiestas, sí seguía siendo estricto. El Eterno le está dando, porque le está dando una clara instrucción a que el pueblo podía estar en situación de impureza y poder seguir alimentándose por distintas situaciones. Por ejemplo, veíamos que tocar cadáver o por causa de un muerto quedaban en estado de impureza, pero el Eterno nos está mostrando esa situación, o inclusive a los extranjeros se los consideraba inmundos, impuros, igualmente aquellos que no estaban circuncidados, también no se les permitía de estar dentro del pueblo. Entonces vemos cómo el Eterno tiene misericordia y nos está hablando que ya después, cuando ellos cruzaron a la tierra prometida, ya la organización iba a ser diferente, no iba a ser la misma organización, pero teniendo misericordia por toda la población, por todos aquellos que quisieran venir. En Deuteronomio 13 vemos la fidelidad por encima de todo, la advertencia contra los falsos profetas, el riesgo de familiares que incita a otros dioses, las acciones ante ciudades que se desvían, exigencia de investigación y justicia estricta. Deuteronomio 13
es un filtro que el Eterno nos ha dejado para todos, para poder discernir entre las falsas doctrinas, entre los falsos profetas. Sabemos que Deuteronomio 13, el Eterno en esos mismos capítulos nos está hablando de que nos pondría a prueba, que esto todo sería prueba para nosotros saber, para nosotros no, para demostrar, para que nosotros podamos demostrar nuestro verdadero amor a Él. Cuando abandonamos a Él, cuando nos vamos tras dioses ajenos, justamente estamos demostrando que hemos abandonado su amor, que los estamos abandonando a Él. Entonces nos pone esa advertencia. Y yo creo que hoy en día siempre debemos tener muy bien presente esos versículos de Deuteronomio 13 del 1 al 4, porque inclusive ahí nos está enseñando que habría profetas o habría soñadores de sueños en los cuales nos van a profetizar y nos van a hablar de cosas que se van a cumplir, que van a ser como evidencia de cumplimiento. Pero cuando alguno de ellos, a pesar de que su profecía se haya cumplido, nos lleva a alejarnos del Eterno y nos saca del camino, ese sería un falso profeta. Y así también sucedería dentro de las mismas familias, dentro de nuestras familias. Porque muchas veces, muchos hemos luchado contra estas situaciones dentro de nuestra casa, dentro de nuestros hogares, y sabemos la situación que vive cada uno, y sabemos que siempre se levantan en contra de aquel que es obediente a la instrucción, aquel que le ha amanecido dentro de una familia y solamente él ha amanecido. Es una lucha constante de la misma familia, de los mismos familiares, de su misma círculo familiar. Entonces, Sí, quería agregar ahí algo, que también no solamente consideramos familia a los que están en nuestra casa, sino recordemos que también Yeshua nos dijo que quién es nuestra familia, aquellos que hacen la voluntad del Padre. Es decir, que acá estamos entre hermanos, congregados entre hermanos, somos una familia. Todos los que forman parte del cuerpo del Mesías somos una familia. Y todos somos llamados, ¿no es cierto?, un mismo pueblo. Y al ser mencionados como una familia, quiere decir que entre nuestros propios hermanos nos pueden llevar a adorar otros dioses o otras doctrinas, porque cuando estamos siguiendo otra doctrina que va en contra de la doctrina bíblica, ahí estamos siguiendo otros dioses. Ahí estamos teniendo otro Elohim. ¿Y a qué me estoy refiriendo con eso? Entre nosotros puede haber hermanos que por seguir otras doctrinas pueden desviarse de la verdadera doctrina, es decir, del verdadero camino, de la única puerta que es Cristo, que es Yeshua. Y entonces si nos llevan a otra doctrina, a decir que o hay dos o hay tres dioses, ahí nos están llevando a adorar a otros dioses, algo que no está en la Escritura. La Escritura es bien clara y nos dice que Adonai es uno. Y así comenzábamos este estudio repitiendo el Shema. Adonai es uno. Y amarás a Adonai tu Elohim. Si se nos pide amar a Yeshua, si se nos pide seguir a Yeshua, ¿se nos está pidiendo que idolatremos? No, porque sabemos y entendemos que es el mismo Padre, que la palabra del Padre se hizo carne, salió de Él, es el mismo, es un ejad. No hay ni dos ni tres. Entonces eso tenemos que tener cuidado en esta familia, en la familia del Mesías. Si esos hermanos, si esos familiares nos van a llevar a adorar otros dioses, otra doctrina. Porque ¿qué sigue cuando se comienza a decir que hay dos dioses? Que está el Eterno y que también está Jesús o Yeshua como un Dios y que Dios lo hizo Dios. Ahí estamos nombrando dos dioses, ¿no? ¿Qué sucede cuando empezamos a seguir esta doctrina? También vienen de la mano empezar a dejar mandamientos, instrucciones del Eterno,
porque esa sería la primera instrucción que el Padre nos dio, amar a Dios por sobre todas las cosas y que tenemos un solo Dios. Ese es el principal. Pero si ya comenzamos a dejar el principal mandamiento, comienzan y vienen de la mano el resto. Y terminaremos así negando toda la escritura. Y es por eso que se nos hace hincapié en Deuteronomio 13, que aprendamos nosotros a discernir los falsos profetas. Tengamos cuidado, y pueden estar en nuestra misma familia, los de nuestra misma casa. Y cuando me refiero a la misma casa, no a la casa en la que están viviendo ahora, sino en la casa del Padre. Amén. Amén. Bien. Un pueblo santo. Acá nos sigue hablando justamente sobre la distinción entre los animales puros y impuros. Justamente es lo que estábamos hablando recién. Volvemos a repetir lo mismo. Nosotros tenemos la responsabilidad de saber cuáles son estos animales, tanto puros e impuros, cuál es lo que el Eterno nos permite y cuál no, las prohibiciones de los cortes rituales paganos, el diezmo para el sostenimiento de los levitas y la ayuda a los vulnerables, el mantenimiento de una identidad espiritual y responsabilidad social. Vemos cómo en 1 de Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros tenemos que ser ese pueblo que marque esa diferencia, que las naciones, que las personas vean que en nuestra vida lo aplicamos, porque de nada sirve estar predicando, estar hablando, estar diciendo, no, yo soy discípulo de Jesús, y no cumplir sus mandamientos, no obedecer la instrucción del Creador. Entonces tenemos que tener un poquito de raciocinio, de cordura, y nosotros hacernos cargo de la responsabilidad que nos toca. Y esa responsabilidad es justamente, nosotros para saber qué animales son puros e impuros, tenemos que escudriñar, estudiar las escrituras. Y se los está diciendo Moshe acá, se lo está diciendo a la nueva generación, que ellos tenían la responsabilidad de conocer. El pueblo que iba a pasar el Jordán para tomar la tierra prometida, tenía que atenerse a los rituales paganos, tenía que ayudar, tener misericordia por los levitas, aquellos que no tendrían heredad, y los vulnerables cuando nos habla de los justamente los huérfanos, las viudas y los extranjeros. El Eterno siempre considera tener misericordia, y así nosotros tenemos que practicar esa misericordia. Por ahí a veces nos pasa que vienen personas que eran extranjeros a los pactos, eran extranjeros, eran goyín, cuando no escuchaban a Yeshua y no le eran obedientes. Ahora cuando escuchan y comienzan a hacer preguntas y vienen a consultar nosotros tenemos que tener esa paciencia y esa misericordia, como así el Padre tuvo con nosotros, para con ellos. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que también nosotros fuimos extranjeros, y el Eterno se los vuelve a recordar aquí. Siempre el pueblo de Israel ha sido extranjero. Abraham lo reconoció, Isaac también, siempre reconocieron, inclusive Jacob, Israel también, siempre reconocieron que fueron extranjeros. Y así nosotros también, y tener en cuenta que este concepto de extranjero es también porque estamos de paso en esta tierra. Esta tierra no nos pertenece, la tierra y todo lo que sucede aquí le pertenece al Creador, le pertenece al Eterno. Nada es nuestro, nada es por nuestra propia voluntad que sucede. Tenemos que entender y definir claramente esta situación, y nosotros tenemos que entenderla en nuestra vida. Así que muchas veces cuando vienen personas a pedir ayuda, cuando vienen personas a hacer preguntas, a indagar, nosotros con nuestras acciones tenemos que mostrar esa diferencia, tenemos que ser esa nación diferente en el mundo. Entonces, para ser esa nación diferente, el Eterno nos deja todas estas cosas. Tenemos que saber qué comer, qué alimentarnos, tenemos que saber cuáles son los mandamientos del Creador, las moed, los rituales, las cosas que Él nos pide.
Y para eso tenemos que escudriñar, tenemos que tener misericordia con los vulnerables, tenemos que mantener esa identidad espiritual que nos deja el Eterno en sus mandamientos. Cuando nosotros aplicamos la Torah en nuestras vidas, nosotros estamos haciendo esa diferencia con el mundo. Nosotros ya no seguimos el llamado del mundo, no atendemos esas cosas. Ya ahora cumplimos los mandamientos del Creador. ¿Acaso hoy en día aquí nosotros reunidos no estamos marcando la diferencia con el mundo? Entonces, entreguémonos completo al Eterno, completo en su totalidad, en cómo comemos, en cómo nos tratamos con nuestros hermanos, cómo hablamos, cómo cumplimos nosotros con los mandamientos, cómo nos alimentamos, cómo guardamos los días, los moed, las fiestas. Todo eso es testimonio de que el Espíritu, de que el Ruach HaKodesh del Eterno vive en nosotros. Y esos son los frutos que el Eterno demanda de nosotros. Amén. Sí, algo que ahí colocabas también y que me parece bastante interesante que el Eterno nos vuelve a repetir con respecto a la instrucción de los alimentos y que nos hace distinguir entre los animales puros e impuros. Recordemos que en Levítico 11 nos menciona varias veces, cada vez que daba la instrucción de los alimentos permitidos y los no, y los animales que no son permitidos, nos dice porque Él es santo. Y algo muy interesante que también nos dice Yeshua, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Padre. El Padre nos deja todas estas instrucciones, todos estos mandamientos, para que nosotros nos alimentemos de su palabra. Ahora, ¿por qué nos vamos a ir a alimentar de lo mismo que se alimenta el mundo? El mundo se alimenta de cerdo, de carnes impuras. Y con esto me refiero que el mundo también se alimenta de la ciencia, de la sabiduría del hombre, de cosas que en esa sabiduría que el hombre adquirió, tanto como la filosofía y la ciencia, la mezcló con cosas impuras. Si nosotros nos ponemos a investigar bien y analizar de dónde viene todo lo que es la filosofía, de dónde viene todo lo que es el judaísmo o las ciencias bíblicas, cuáles son sus raíces, quiénes son sus maestros, vamos a ver que ahí hay cosas impuras. Entonces, nos vamos a ir a alimentar igual que el mundo, que se alimenta de todas estas cosas impuras, o nos vamos a alimentar de la palabra del Eterno, de lo que el Eterno estableció e instruyó en su escritura. Es por esto que nos hace esta mención nuevamente con respecto a los alimentos, porque el alimento, ¿para qué sirve? Para que nosotros sobrevivamos, ¿no es cierto? Para nuestra existencia. El alimento puro nos purifica todo nuestro ser, y así es su palabra. Nos purifica también su palabra y nos hace santos. Nos alimentemos solo de su palabra, tengamos cuidado. Yo entiendo que la amada casa de Judá era la que estaba guardando los mandamientos, pero no del todo bien. Analicemos y pensemos, no lo estaban haciendo del todo bien. No lo estaban haciendo del todo bien porque recordemos que tienen muchas añadiduras, cosa que es un mandamiento importante en la Torá. Entonces, ¿vamos a ir allá? Recordemos que es volver a la casa del Padre, no del hermano. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Quien nos va a dar el alimento, el verdadero alimento, es el Padre, es en su palabra, es volver a su casa. Así que tengamos cuidado con las doctrinas, con la sabiduría del hombre. Amén. Amén. Bien, también nos habla de la justicia económica en Deuteronomio 15, del 1 al 6.
Nos habla del año Semitá, el año de redención, establece la cancelación de las deudas cada 7 años, promoviendo la generosidad y previniendo el endurecimiento del corazón. Es un principio fundamental de justicia, economía y compasión hacia los necesitados. Nosotros enseñábamos al principio, hace ya bastante, hay una de las porciones donde el concepto, porque muchos creen que todos los mandamientos en cuanto a la servidumbre, a los siervos, creen que era para los esclavos, y nosotros marcábamos esa gran diferencia entre lo que significa realmente ser esclavo, es la esclavitud, concepto que nosotros tenemos hoy en día, a diferencia de ser un siervo del Eterno, a ser un siervo del pueblo de Israel. En el pueblo de Israel no había como tal esclavitud, sino que cambia ese concepto. No es lo mismo ser un esclavo que ser un siervo en el concepto hebreo que tenían ellos en la antigüedad. ¿Por qué? Porque la esclavitud era lo que practicaban las naciones paganas, las naciones, por ejemplo, de Egipto, vemos el caso de José. Eso era esclavitud. En cambio vemos la diferencia, que el Eterno tiene misericordia sobre estas situaciones que pasan a algunas personas y se entregaban, pero no a esclavitud, sino a servidumbre para pagar, para recompensar, para pagar una deuda. Entonces, el concepto que tiene el Eterno en cuanto a eso es diferente. No es lo mismo en el pueblo hebreo ser un siervo que en las naciones ser un esclavo. Dentro del pueblo de Israel, del Eterno, no existe esclavo, es un siervo. Cambia ese concepto, hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque llegaba cierto año en cual debían ser liberados. Y eso se hacía cada 7 años o en el año del jubileo. Y todo esto lo vuelve a repetir Moisés, lo vuelve a repetir Moshe, y le da ese entendimiento a las personas, que dentro del pueblo de Israel no existe la esclavitud perpetua, sino existía el estado de servidumbre, el estado de siervo, de servir. El Eterno tiene misericordia por las situaciones vulnerables que pueden llegar a pasar las personas, justamente en situaciones, porque esto se pagaba, porque era para pagar deudas, era para situaciones distintas, y el que tomaba la decisión de si podía ser amo una persona era un grupo, que era el grupo del Sanedrín, era un grupo de sacerdotes que tomaban la decisión si uno podía optar, podía tener siervos o no, dadas las siguientes condiciones: que el estado de amo tenía que ser para alimentar, para proteger, para cuidar, para restituir la vida de aquella persona que iba a estar bajo su servidumbre, iba a estar como siervo, y justamente le tenía que dedicar ese tiempo, tenía que restituir esa vida, porque esa vida, si tomaba esa situación de siervo, es porque se había alejado, porque había sucedido un hecho que necesitaba una restitución económica. Entonces, cambia un poquito la mentalidad. Esto lo vuelve a remarcar Moshe al pueblo al pueblo que iba a pasar a la tierra prometida. Pero lo vuelve a remarcar y lo vuelve a recordar, que no nos olvidemos de esa situación, que muchas veces antes se dice, no, pero lo que pasa es que los mandamientos de esclavitud del Eterno, de Dios, son para esclavos. Y no es de esa manera. Hay que tomarlo con pinza, interpretarlo, hacer una buena lectura y también poner en contexto todas estas situaciones. En el pueblo hebreo no existía esclavo como tal. Digamos, si el pueblo hebreo hacía todas estas cosas como el Eterno había mencionado, toda persona que pasaba a ser siervo podía a los 7 años tener esa libertad, volver a ser libre. Y aquel que no querría ser libre tenía que decirle al amo: yo aquí estoy bien, estoy conforme, quiero seguir bajo su servidumbre, quiero seguir siendo su siervo. Y ahí el amo iba y lo presentaba ante el consejo, ante el Sanedrín, y le perforaba la oreja y le daba esa situación de que iba a ser un siervo
para siempre. También recordar que nosotros, esa situación nos pasa con nuestro don Yeshua. A quien nosotros debemos prestar oído es a nuestro don Yeshua. Eso es lo que vos decías también en cuanto a la alimentación, hermanos. Las enseñanzas que a nosotros nos tienen que llevar, nos tienen que acompañar, donde nosotros debemos prestar oído y aceptar, reconocer el sacrificio de que fuimos comprados a precio de sangre, es de nuestro don Yeshua. Es a Él a quien nosotros debemos apoyar nuestro oído y que sea perforado nuestro oído por esa cruz, por esa madera, por el madero que es nuestro don Yeshua. Bien, la dignidad y libertad también sigue hablando de toda esta situación que estaba hablando recién, de ser siervo o esclavo, la liberación del siervo hebreo al 7º año, que es lo que recién comentaba, la provisión generosa al momento de la liberación. Por eso yo le decía, no era lo mismo la situación de esclavitud de las otras naciones con la situación de ser un siervo dentro del pueblo de Israel. Así también nos pasa hoy en día. Nosotros el Eterno nos deja esa opción, ¿somos siervos de Él o vamos en contra de Él? La opción de permanencia voluntaria mediante un rito que era justamente la perforación, poner el oído en el umbral de la puerta y perforárselo, y el recordatorio constante de la propia esclavitud en Egipto, de recordar que nosotros salimos de ese mundo, salimos del mundo para ser diferentes, ya no somos esclavos. Cuando nosotros estábamos en el mundo y estábamos en Egipto, somos esclavos. ¿Esclavos de quién? Esclavos del pecado, esclavos de la carne, esclavos del príncipe del mundo, sabemos que es el enemigo. Entonces, cuando nosotros pasamos a ser siervos del Eterno, ahora nosotros ya tenemos una distinción, tenemos que marcar esa diferencia. No podemos ser esclavos igual que el mundo, no podemos actuar igual que el mundo, ya debemos dejar esa vida y comenzar a una vida conforme a la voluntad del Creador. Bien, también nos habla de lo primero para el Eterno, lo primero para Dios. En Deuteronomio 15, del 19 al 23, nos habla de los primogénitos del ganado, debían ser consagrados y consumidos en el lugar elegido por el Eterno. Este acto simbolizaba el reconocimiento de la soberanía divina y las primicias de Elohim en todas las bendiciones recibidas. Vemos vuelve a recordar, ¿no es cierto?, la primogenitura, vuelve a recordar esa situación de primogénitos, tanto de los alimentos, de los animales, como incluso de las mismas personas, que son todos entregados para el Eterno, son todos consagrados a Él. Y eso obviamente tenemos que hacer esa diferencia también con el mundo. En esta parte es justamente cuando mencionas de que vuelve a recordar lo del primogénito. Recordemos que estamos ocupando el lugar del primogénito, aunque suene como que estamos usurpando, no estamos usurpando, porque recordemos que somos injertados por medio de la sangre del Mesías, por la sangre de Yeshua. Es decir, somos adoptados, así como Jacob adoptó a Efraín y Manasés. Recordemos que él los adopta como hijos y encima como primogénitos, o sea, en el lugar de primogénito los coloca a Efraín y Manasés, y es decir, el ser adoptado como primogénito recibe doble herencia. Eso hablábamos con las hermanas en el grupo en la semana, y esto es lo que nosotros tenemos que comprender. No sé si fue esta semana o la semana pasada que hablamos de eso, que tenemos doble herencia, amados, y al tener doble herencia, ¿qué mejor que eso? Si estamos teniendo doble herencia por medio del sacrificio de Cristo, ¿por qué vamos a rechazar la instrucción? ¿Por qué si ahora, si has decidido creer en Jesús y dices que Jesús cambió tu vida, pero no has demostrado, no hay un cambio en tu vida y sigues viviendo como el mundo y no guardas las instrucciones, entonces no hay un cambio en tu vida? Tu vida no ha cambiado nada. Cristo no ha entrado en realidad en tu vida, solo lo estás confesando con los labios, pero no está transformando tu vida. Porque si en tu vida
tu ser no te está diciendo que debes obedecer al Creador y está rechazando la doctrina, la instrucción del Padre, entonces no hay una transformación. Entonces no ha quitado ese corazón de piedra, no ha colocado ese corazón de carne. Un corazón de carne es algo blando, es decir, que se moldea conforme a la voluntad del Eterno. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y más aún si tenemos doble herencia. Recuerden que las herencias y las promesas eran, ¿no es cierto?, para el pueblo de Israel. Y miren, nos está ofreciendo doble herencia. ¿Por qué la vamos a rechazar? Entonces sí son para nosotros, los mandamientos, la instrucción es para nosotros también. Sí somos pueblo, un pueblo adoptado, no importa, no tenemos sangre, pero qué mejor sangre que la del Mesías. Él sí era israelita, él sí era judío, él sí era de linaje, él sí venía de rey y de un mayor rey, el único rey, y es el verdadero rey. Entonces sí tenemos sangre, aunque nos hagamos ahora científicamente por medio de métodos humanos, nos hagamos análisis y no tengamos sangre israelita. Para el mundo, para los ojos del mundo y del hombre no vamos a tener sangre israelita, pero para el Creador sí, para el Padre sí, porque tenemos sobre nosotros la sangre del Mesías. Y esa sí es de linaje, sí es verdadera. Así que sí somos pueblo, sí somos israelitas. Aquel que le diga, no, no tenés sangre, sí, sí tengo la sangre del Mesías. Amén. Amén. Bueno, ya en Deuteronomio 16 nos habla sobre las fiestas de peregrinación, las santas convocaciones, ¿no es cierto? Que también son memoria, gratitud y alegría, digamos, celebrando estas tres santas convocaciones, que es Pesach, Shavuot, Sukkot, y que para aquel momento deberíamos traer sí o sí ofrendas en nuestras manos, no podríamos presentarnos entre ellas con las manos vacías. Entonces vemos cómo en la situación de Pesach, que es la conmemoración de la liberación del pueblo de Egipto, recordemos hoy nosotros, nuestro Pesach es nuestro Adón Yeshua, nuestro Pesach es el quien fue el Cordero perfecto inmolado, así que no solamente conmemoramos cómo el Eterno sacó, no nos podemos olvidar de eso, de conmemorar cómo el Eterno sacó con mano firme al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por el Eterno, es la niña de sus ojos, pero también tenemos que recordar que ese pueblo también fue redimido por nuestro Adón Yeshua, y nosotros somos partícipes, somos invitados a ser partícipes de ese pueblo gracias a ese sacrificio, gracias a nuestro Adón Yeshua. También recuerda la fiesta de Shavuot, la fiesta de las cosechas, de gratitud por la Torá. Recordemos que esta celebración, Shavuot, también es aquella celebración de cuando fueron entregadas las tablas en el Sinaí, pero también sabemos que para este tiempo, dentro de lo que es nuestro Adón Yeshua, vino ese Ruach, vino ese espíritu y trajo ese discernimiento, ese entendimiento, y se derrama sobre toda carne desde aquel tiempo hasta nuestros días. Ahora, está en nosotros escuchar a ese Ruach llamando dentro de nosotros o rechazarlo. Muchas veces tenemos que entender esa situación. En la antigüedad el Ruach, el Espíritu del Eterno, era entregado a personas específicas, pero después de nuestra venida de nuestro Don Yeshua, ese Ruach fue entregada a toda carne, fue derramado. Todos tenemos Ruach. Ahora, el Ruach, ese espíritu del Eterno, a todos nos llama por igual. Todos tenemos la misma oportunidad. Ahora está en nosotros como consecuencia decir si yo lo escucho o no lo escucho. Porque si el Eterno no derramaría su Ruach sobre toda carne, estaría haciendo acepción de personas, y sabemos perfectamente que el Eterno no lo hace, es justo, perfecto y verdadero. Él atiende a todos por igual. Ahora, somos nosotros quienes prestamos atención a ese Ruach, a ese llamado, o
le damos la espalda o lo rechazamos. Eso está ya en nuestra responsabilidad, porque recordemos que el Eterno siempre interactúa con nosotros, espera algo de nosotros. Así como comenzamos esta porción, el Eterno promete bendiciones, después las pone por delante, después de que nosotros actuemos. Tenemos que cambiar esa mentalidad de esperar primero la respuesta del Eterno, las cosas en nuestra vida que le pedimos al Eterno. Tenemos que cambiar esa forma de pensar, tenemos que cambiar esa forma de verlo y primero actuar, ser nosotros partícipe, porque Él nos llama a una obediencia activa, una obediencia que debemos nosotros activarla. No tenemos que esperar que primero lleguen las bendiciones para después nosotros hacer algo. No, el Eterno nos pide obediencia primero. Y así también pasa en todo este recordatorio que nos está diciendo. Y la celebración de Sukkot, donde es la celebración de la provisión divina y la alegría. Recordemos que nuestro don Yeshua es ese Pesach que hablábamos recién, la venida del Ruach es ese Shavuot, que es Pentecostés, en muchas doctrinas hoy en día se conoce como ese momento del Espíritu, y Sukkot son las bodas del Cordero. Recordemos que es esa boda que todos estamos esperando. Entonces vemos cómo vuelve a recordar esta situación el Eterno. Vuelve a recordarle a esa generación que estaba en el desierto y así a nosotros también. Por eso nosotros es importante seguir conmemorándolas. No la vamos a cumplir a legalidad porque hay situaciones que han cambiado. Hay templo que ya no hay sacerdocio levítico que ya no hay circunstancias que fueron cambiando a lo largo de la historia, pero nosotros tenemos la responsabilidad de reconmemorarlas, de guardarlas, de contar, de estar. El Eterno nos llama ese día a estar en celebración con Él. Hay situaciones y hay otras situaciones como Yom Kippur, como otras celebraciones, donde no son celebraciones, sino son convocaciones que el Eterno nos invita a reflexionar, nos invita a compartir con Él ese momento. Exacto, o sea, son micracodes, o sea, son ensayos, así que lo tenemos que practicar y verlo como eso, como ensayos, amados, no como decía Marcelo, no como algo en lo cual esté primero el legalismo. Ay, no, porque escuchábamos el año pasado cuando compartíamos la enseñanza de Pesach por TikTok, venía una hermana y nos decía, en pleno live nos dijo, no, dice, si no está circuncidado no puede tomar el Pesach. Amados, ni siquiera hay templo y estamos celebrando las santas convocaciones. Entonces, ¿por qué? Y además es un ensayo, todavía no estamos en el milenio con el Mesías. Eso todavía no ha ocurrido, estamos esperando la llegada, la segunda venida del Mesías. Entonces, si estamos esperando la segunda venida, nosotros tenemos que ensayar y practicar estos tiempos para esa segunda venida, ¿no es cierto? Allí sí, obviamente va a tener que estar sí o sí circuncidado, pero aún no estamos allá, estamos en el desierto, celebrando las santas convocaciones, como podemos, o sea, con los recursos que tengamos, no importa. Ah, no, es que si no tiene el pan, no va a poder celebrar Shabbat. También he escuchado eso. No, amados, son ensayos. No lo hagamos legalista, porque cuando nosotros lo ponemos así, en ese modo, y lo presentamos así, lo único que hacemos es alejar al nuevo creyente, aquel que recién está empezando, aquel que recién está comenzando, que recién está despertando en este nuevo caminar. ¿Y qué termina siendo? Ah, bueno, no, es que no tengo las condiciones, no puedo celebrar, y bueno, no, son muy exigentes, sí son legalistas, y sí, ahí sí se vuelven judaizantes, y se terminan yendo, se terminan alejando, y terminan así negando la escritura, terminan así sin querer blasfemando contra la palabra, y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Justamente por eso Marcelo nos hablaba
de que cuando nosotros vayamos a predicar, que cuando nosotros, o si viene alguien a preguntarnos, responder siempre con mansedumbre. Sé que es algo difícil, sé que cuesta, a mí me ha costado un montón, me cuesta todavía, me cuesta mantener la calma, hasta hay momentos en los que estoy hablando así por personas con privado que hasta la presión se me sube de las barbaridades que me dicen y termino dejando la conversación porque, o sea, me cuesta controlar. Yo entiendo que nos cuesta controlar nuestro carácter, pero es algo que tenemos que seguir forjando, que seguir moldeando, y el Padre permite estas cosas, las permite justamente por esa razón, para moldearnos a nosotros. Es así que el Eterno iba a permitir cuando apareciera un falso profeta, eso lo permite el Eterno. Le iba a dar sueños que se iban a cumplir, le iba a dar visiones que se iban a cumplir, y las iba a permitir. ¿Y por qué dice que iba a permitir? Para probar si de verdad lo está siguiendo de verdad. Para probar si conoces bien la voluntad del Padre y la instrucción del Padre. Por supuesto, nos está probando el Padre. Y justamente cuando nos envía estas personas que se desvían o que se están desviando y que nos contestan con barbaridades, el Padre las envía para probar nuestro carácter. Y es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Amén. Amén, sí, y eso es muy importante lo que vos comentabas, porque terminamos justamente con la legalidad, terminamos enfriando el espíritu. Porque muchas veces vimos en muchas ocasiones personas con un espíritu gozoso, alegre, Sí. Yendo a las santas convocaciones, tratando obviamente de poner lo mejor de sí, y que venga una persona y le diga, no, no podés estar aquí porque te falta esto. Pero, ¿y dónde está el espíritu? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está esa diferencia del mundo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor? ¿Acaso el Padre no nos llamó y nos escogió aún siendo pecadores? Con todos nuestros defectos. Tuvo misericordia de nosotros, pero viene alguien nuevo y comenzamos a atacarlo con doctrinas, con mandamientos. Y cuando hacemos eso, estamos demostrando la misma misericordia que el Padre demostró por nosotros. ¿De dónde nos sacó el Padre? Miremos eso, miremos si tuvo el Padre misericordia o no con nosotros. Entonces eso hagamos también, así como el Padre nos trató a nosotros, así tratemos a las personas, a los nuevos, o a aquellos que se están desviando, aquellos que vienen con preguntas, aquellos que están aprendiendo, o aquellos que quieren comenzar, supongamos, a enseñar. ¿Por qué se lo vamos a impedir si el Padre lo puso en su corazón? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué se lo voy a impedir? Es que no, te falta esto. Es que no. Empezamos con los requisitos. Empezamos con los requisitos. No, Pablo dice que tenés que tener una familia bien constituida. No, Pablo dice, la Escritura acá dice que tenés que estar circuncidado. No, la Escritura dice que tenés que usar velo. No, la Escritura, y así, empezamos así, y se empiezan a alejar. Comenzamos a alejar. Se enfría el espíritu. Y se enfrían, exactamente. Amén. Amén. Bien. Bueno, acá hace un pequeño resumen de las ideas, diríamos, que tiene esta porción, que es la importancia de las elecciones morales, justamente, que es elegir ser obediente o ser desobediente, el rechazo absoluto de la idolatría que veíamos en Deuteronomio 12, donde dice que debíamos derribar todo altar y no dejar nada en pie de las cosas paganas, no mezclar con esas cosas, promocionar la promoción activa de la justicia social, de que nosotros tenemos que tener misericordia por quien viene a pedir ayuda, la afirmación de la identidad espiritual del pueblo. Recordemos que Él nos ha elegido y no eligió a un pueblo fuerte, no eligió al mejor pueblo, al más grande, no, eligió a un puñado para hacer de Él una gran nación y mostrar su gloria y mostrar su poderío, y esa identidad nosotros debemos respetarla, debemos honrarla,
debemos ponerla en nuestras vidas. Y esa es la que nos hace la diferencia con el resto del mundo. Y valorar de la memoria histórica, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces no, pero ya el pueblo judío, no, es lo que decía Iván al principio. Nosotros tenemos que volver al Padre, volver a la casa del Padre. Él es el que nos da la cobertura, pero tenemos que respetar también a nuestros hermanos. Nuestros hermanos, la amada casa de Judá, más allá de sus cosas, malas costumbres o malas prácticas en las cuales se desvió por ahí a veces de la ley, de la ley más pura, sino que le fue agregando cosas para no transgredir, con la intención de no transgredir esa ley más pura, fue agregando doctrinas, pero no por eso debemos desmerecerlos, no por eso debemos decir, no, eso ya no quiero, no, eso ya es algo que está mal o es algo, no, hay cosas que debemos seguir respetando, debemos seguir honrando. Lo que nosotros tenemos que diferenciar es justamente lo que nos acerca o nos aleja del Creador. Esa es la diferencia, no porque sea judío, árabe, hebreo, lo que sea, la nacionalidad, griego, romano, no importa. Lo que nosotros tenemos que aferrarnos es a la palabra del Creador, al Eterno, a nuestro don Yeshua. Es a Él a quien nosotros debemos aferrarnos, y más allá de las nacionalidades o las etnias, sino a ellos. Entonces tenemos que respetar todas esas situaciones. Y la celebración comunitaria como pilar de la fe, digamos, congregarnos, unirnos en congregación, celebrar y estar en un mismo sentir, en un mismo caminar junto a la palabra del Creador, a las enseñanzas de nuestro don Yeshua. Recordemos que nuestro don Yeshua, cuando vino, él nos dejó instrucción, nos dio una mejor interpretación de las escrituras que en aquel entonces daban los escribas y fariseos, y que hoy en día también sigue sucediendo. Muchas veces vemos enseñanzas de personas que si los notamos, se dan cuenta que son rabinos, llevan títulos rabinos, pastores, sacerdotes, curas, pero no enseñan la verdadera doctrina. Terminan alejándonos de la verdadera doctrina. No porque tengan títulos y sabiduría nosotros vamos a escucharlos y ser como borreguitos detrás de ellos, sino tenemos que poner, el Eterno nos pone a prueba justamente con toda su escritura, y si realmente le amamos y no nos alejamos de la Torah, de su instrucción verdadera. Amén. Esa sería la porción, y como para finalizar quería traer también una conclusión que me llegó mucho en esta semana. Estuve escuchando una enseñanza y me gustó tomarla, me gustó porque es una situación que nos viene pasando a nosotros ahora, en este momento, como congregación, queriendo tomar ese punto de partida como congregación, donde estamos aquí, justamente, estamos congregados, somos una congregación, más allá de que seamos 2, 3, 5, 10, 20 multitudes, nosotros tenemos ese proyecto de Israel. Me gustó mucho la enseñanza, es de nuestro hermano Iván Martínez, y me gustó, hice un pequeño resumen para traérselas y para comentarle también a todos los que están aquí la importancia de esta porción. Esta porción también nos muestra lo que es el proyecto de Israel, lo que es cómo nosotros tenemos que ser como congregación. Y ahora cuando yo comience a narrarla y a leer y estar, van a ir uniendo todos estos puntos que nosotros vinimos enseñando en esta porción. El proyecto de Israel que nos deja el Eterno está en Éxodo 19, del 4 al 6, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este es el proyecto que el Eterno tuvo con la casa de Israel. Ahora, lo importante es ser ese pueblo escogido,
ser ese reino de sacerdotes. Ahora, ¿cómo somos? ¿Por qué, digamos, qué tenemos que hacer nosotros para ser partícipes? Es escuchar su voz. Veíamos que ahí yo les traigo la palabra voz. Se escribe se pronuncia kol en hebreo y se escribe con la letra kof, con la letra bab y con la letra lamed, y vemos lo importante más que nada en el área pictográfica, no tanto en lo que es la traducción en el dibujo del hebreo moderno, sino en lo pictográfico, y justamente en el paleo es un círculo con una línea, esta palabra kof, ¿no es cierto? Y vemos que es un sol en el horizonte, es un círculo, es tiempo, es como una revelación que nos viene dando, que se viene dando. Después vemos la palabra bab, que es en el paleo, es justamente como una estaca, una estaquilla que engancha y asegura y diríamos las cosas, y vemos en la palabra lamed, que en el palio es como un bastón de pastor, es justamente una enseñanza, someter para enseñar. Entonces me gustó mucho esta interpretación porque esa voz a la cual nosotros debemos seguir, ay, disculpa, es justamente cuando nosotros entendemos esta palabra voz en la interpretación hebrea, es la revelación sujeta a la enseñanza, es la revelación del Creador sujeta a la enseñanza para enseñarnos. Y aquí está el proyecto que el Eterno tiene con nosotros. Nosotros tenemos que sujetarnos a la enseñanza que nos va a traer revelación. Y esta es la revelación, ser parte del pueblo de Israel. Y miren lo interesante que podemos ver en la palabra cajal, en la palabra congregación, en la palabra iglesia. En Deuteronomio 9, del 10 al 12 nos dice, y me dio Yudhet Bathei las dos tablas de piedras escritas con el dedo de Elohim, y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que os hablo, Yudhet Bathei en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Vemos cómo esa palabra cajal entra dentro de este proyecto de Israel. La voz era justamente esa revelación del Padre para enseñanza, y vemos que la diferencia, hay una única diferencia entre la palabra voz y entre la palabra cajal, entre la palabra asamblea, que fue traducida a la palabra en griego eclesia, que significa asamblea o congregación. Aquí está el proyecto, esta es la presentación de la iglesia del Creador. Y no está allá cuando Yeshua dijo, sobre esta piedra pondré mi iglesia. No, está ya desde aquí el proyecto del Eterno de esta asamblea, de esta congregación. Y vemos que en el pictográfico hay una sola diferencia en la palabra entre kol y cajal, que es justamente la palabra la letra de en medio, que es la letra hei. Y vamos a ver que en hebreo cajal escrito significa asamblea, multitud, congregación o reunión, que es justamente lo que estamos nosotros hoy aquí haciendo. En estos momentos estamos congregados, estamos en asamblea, escuchando la enseñanza del Eterno, escuchando la enseñanza que Él nos trae. Y vemos, vuelta a poner la misma letra kol, que sabíamos que era revelación, pero con la diferencia ya que en el medio no tengo una estaca, sino ya tengo en el palio la letra Hei, que en el palio es un hombrecito alabando, que es un hombre con las manos en alto, alentar, revelar, animar, y vemos nuevamente el bastón, la enseñanza, el bastón de el Eterno. Entonces vemos que esto es la revelación al hombre para la enseñanza. Una iglesia es esto, hermanos. Nosotros somos parte de una iglesia, somos parte de un cuerpo. Este es el proyecto del Eterno, que nosotros aprendamos y nos sujetemos a las enseñanzas, y esas enseñanzas nos traerán revelación. Miren cómo nos revela el Eterno
cómo en esta porción nos quiere mostrar justamente cómo debe ser una verdadera congregación, una verdadera Keilah, una verdadera Cajal del Eterno, una verdadera asamblea. Justamente una verdadera asamblea conforme a la Torá es reconocer su identidad como pueblo de Israel, libre de toda formación de idolatría y rechazar a los falsos profetas, a las falsas doctrinas. Y vemos cómo nos muestra justamente todos los textos donde podemos ir viendo cómo reconocer su identidad como el pueblo de Israel, que lo encontramos en Deuteronomio 11:8, es guarda pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseéis la tierra a la cual pasáis para tomarla. La palabra aquí es guardar. Ese es reconocer la identidad nuestra, es guardar los mandamientos del Creador. Eso es lo que nos lleva a ser diferentes a los otros pueblos. Cuando nosotros guardamos los mandamientos, en Deuteronomio 11:27 es la bendición. Si oyeres los mandamientos de Yud-Het Bat-Hei, vuestro Elohim, y yo os prescribo hoy. Entonces es el oír, es el guardar, es el cumplir, como nos dice en Deuteronomio 11:32. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Eso es cuidar, reconocer nuestra identidad como pueblo de Israel. Guardáis los mandamientos del Eterno, oímos los mandamientos del Eterno y los cumplimos. Así nos enseña también en Primera de Juan 2 del 3 al 6 nos dice, y en esto sabremos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, como nuestro Adón Yeshua anduvo, y es guardar, oír y cumplir. Esa es la revelación que nosotros tenemos que tener como congregación. Si usted asiste o escucha a un hombre, a una persona, o se congrega en una congregación donde no aplica estos principios fundamentales que el Eterno nos enseña, y en esta porción nos enseña, no es ahí el lugar. Esa congregación no está reconociendo su identidad como pueblo de Israel. Cuando entramos a una congregación y nos dicen, no hay que guardar más los mandamientos, ya los mandamientos del Creador fueron abolidos, ya no hay más que cumplir. Ese no es el lugar, no es porque no guarda esa identidad del pueblo de Israel. Miren lo que nos dice justamente Esteban en Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Nosotros justamente tenemos este proyecto, comenzamos hace muy poco con los hermanos y lo que estamos reunidos aquí, y ustedes saben perfectamente que la idea es ser parte de ese cuerpo, ser una congregación que guarde los mandamientos del Eterno, que cumpla y que escuche los mandamientos. Entonces nuestras enseñanzas tienen que estar siempre el Eterno, siempre los mandamientos del Creador. Si ustedes en algún momento, yo les pido a todos, encuentran de que hay alguien, una persona o nosotros mismos, que nos estemos alejando de estos base fundamental de una congregación de parte del cuerpo, nos llamen a la atención, nos llamen, nos avisen, nos digan, mire hermano, acá hay algo mal, no me parece esto, analicémoslo, estudiémoslo, porque nosotros somos tan humanos como ustedes y también nos podemos equivocar. Amén. Otra de las características que tiene que tener una congregación que se rige bajo la Torá es libre de toda fornicación, de toda forma de idolatría. En Deuteronomio 12, 2 al 4 nos enseña justamente esto, destruir eternamente, dice, mire, destruiréis eternamente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis
sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas, y sus imágenes de Aserá consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Yud-Het-Bat-Hei vuestro Elohim. Hermanos, cuando nosotros vamos a un lugar y comenzamos con celebraciones que no tienen que ver con el Eterno, estamos trayendo cosa extraña a nuestra congregación. Si hay alguien que está trayendo ese tipo de cosas, no está conforme a la iglesia y al proyecto que el Eterno ha tenido con nosotros. Si queremos ser parte de ese cuerpo de que hablábamos, de nuestro don Yeshua, ese cuerpo de la iglesia, debemos ser conforme a esto, quitar toda cosa pagana de nuestras vidas, quitar toda cosa que sea de anatema para nosotros y conforme a la voluntad del Eterno guardar todos sus mandamientos. En Deuteronomio 12, del 30 al 31 nos dice: guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que seas destruida delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que sirvan aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harán así a Yud-Het-Bat-Hei vuestro Elohim, porque toda cosa abominable que Yud-Het-Bat-Hei aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Entonces, separémonos de toda idolatría, de toda cosa pagana, estudiemos, escudriñemos, busquemos sus raíces, busquemos y vamos a ir encontrando todas estas cosas. Tenemos que aferrarnos, tenemos que guardar, oír y cumplir las fiestas y los mandamientos que el Eterno nos deja, que justamente está en Deuteronomio todo 16, las fiestas anuales donde nos muestra lo que hablábamos hace un rato de Pesach, Shavuot, Sukkot. Esas son las celebraciones del Eterno. Ahí están las celebraciones que Él nos deja para que nosotros podamos estar junto a Él, podamos estar en sus santas convocaciones. Y en 1 Corintios 5:7 nos dice Pablo, nos enseña: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levaduras como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, limpiemos, ¿no, hermanos? Comencemos a guardar los mandamientos conforme a la enseñanza. Eso es lo que Él quiere para una muy buena congregación, para que seamos una congregación conforme a la Torá, y rechazar los falsos profetas y las falsas doctrinas, que justamente viene en esto de Deuteronomio 13, donde nos dice: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y se cumpliese la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Yud-Het-Bat-Hei vuestro Elohim os está probando para saber si amáis a Yud-Het-Bat-Hei vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, hermanos, esta porción nos enseña todas estas cosas. Todas estas cosas nos está dando el proyecto que el Eterno, la evidencia que el proyecto del Eterno para el pueblo de Israel, para una congregación como corresponde. Si dentro de su congregación le dicen: no, mire, hacen señales, hacen milagros, pero Yeshua no es Yud-Het-Bat-Hei, Yeshua es un profeta, un ser elevado, están creando otro Dios, otro ser al cual vamos a adorar, y van a terminar cayendo en la idolatría. Y hay que tener cuidado y tener el discernimiento. Y esto de Deuteronomio 13, yo creo, en mi punto de vista, es una opinión personal, creo que esta es una regla general para probar todo espíritu, todo lo que escuchemos y entre en nuestras vidas. Es este el filtro que el Eterno nos dejó para probarlo, porque ahí nos está diciendo que así nos pondría a prueba y así demostramos nuestro amor al Creador. En Mateo
7 del 21 al 23 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sabemos que esa palabra al final, hacedores de maldad, es anomia, es transgresores de la ley, gente sin ley. Entonces, ¿cómo vamos a decir no, ya no hay que cumplir los mandamientos? Esas personas son esos transgresores de la ley. Esas personas son esas, y Yeshua mismo está afirmando que a esas personas que invitan a no guardar la ley, invitan a transgredirla o invitan a decir, no, ya ahora no necesitamos estudiar la ley, ya no necesitamos hacer más nada, justamente ellos los apartará, los rechazará y les dirá, fuera de mí. Y lo que nosotros tenemos que seguir es la instrucción, es los mandamientos que nuestro Adón Yeshua nos deja, que Él nos enseña y debemos ser obedientes. Su muerte no cambió sus enseñanzas, sino su muerte fue nuestra redención, pero Él resucitó y está vivo. Entonces sus enseñanzas no dejaron de existir después de la muerte, sino siguen hasta hoy en día y nos alcanzan. Entonces cuando habla en Mateo 23, 1, 4 nos dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Guardad, oíd, cumplir. Eso es lo que nos está diciendo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquellos que enseñan una cosa, pero no la ponen tampoco en práctica en sus vidas, son como esos escribas y fariseos que enseñaban antiguamente y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Y mire a forma de conclusión lo que nos dice en Ezequiel 22, del 26 al 28. Nos dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario entre lo santo y lo profano. No, ahora ya podemos comer de todo. Ya ahora con acción de gracia podemos comer los animales impuros. Pero sin embargo acá nos está diciendo, nos muestra Ezequiel lo que estaba sucediendo. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presas derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Yud-Heh-Vav-Hei el Señor, y Yud-Heh-Vav-Hei no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho, y busqué entre ellos hombres que hicieran vallado y que se pusiesen a la derecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver al camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Yud-Heh-Vav-Hei el Señor. Amén. Entonces, vemos cómo, así como ya sucedió en la época de Ezequiel, así hoy en día también está sucediendo, hermanos. Hoy en día también hay sacerdotes que mienten, que engañan, vienen profetas que hablan mentiras y engañan a la gente, se apartan de sus días de reposo, ya profanan el día de reposo, profanan los altares, profanan el tema de la alimentación, no reconocen de lo puro y lo impuro.
Y sin embargo, el Eterno dice que sobre ellos vendría calamidad. Él nos está advirtiendo y nos está diciendo, no seamos como las naciones, no seamos como ellos, seamos diferentes. Este es el proyecto que el Eterno quiere y estas son las reglas que una congregación, que parte de nosotros tenemos que cumplir, y que cuando alguno de nosotros vaya en pos, en contra de alguna de estas reglas, hermanos, tengan ustedes el discernimiento de decirnos, no, hermano, eso está mal, no, hermano, ahí se está equivocando, es erróneo. Tengan ustedes también, necesitamos que seamos todos partícipes, todos entremos a participar de esto que nos regala el Eterno y que seamos activos. Él quiere que seamos obedientes, pero activamente, no solamente escuchar, sino también activarnos, ponernos en marcha. Toda bendición llegará después que nosotros demos el paso. Así también lo enseñábamos y lo mostrábamos en la porción anterior, Ekeb, que es justamente lo mismo, es que nosotros tenemos que seguir aquellas huellas que dejó nuestro On Yeshua. Pero primero, para ver la huella, Él dio un paso. Así nosotros también, para dejar nuestra huella y que otras personas nos sigan, primero demos el paso. Avancemos, queridos hermanos. Y bueno, eso era a forma de conclusión. Amén. Amén. Bien. Hasta aquí llegó la porción re.